Hola iglesia, qué bueno dirigirme a ustedes. Igualmente pido disculpas, pero ya esta grabación la hago en las horas de la noche viniendo de trabajar y mi cuerpo está un poco cansado. Pero sacamos fuerzas de Dios para poder estar con ustedes unos minutos y poder seguir en nuestro estudio, el cual hemos venido haciendo del libro de Génesis, hablando de Adán, de Eva, y mucho tiempo llevamos ya hablando de Abraham y hoy terminamos Abraham para empezar con Isaac. De tal manera que vamos avanzando un poco. Vamos a pedir en esta noche la dirección de Dios para poder entrar en el material que es breve, agradable, bonito, bueno, no fastidia, no aburre, usted lo puede tomar un rato y luego ir a sus quehaceres o descansar. Estamos ya en casa, la mayor parte de nosotros, y podemos unirnos un ratito, 20, 25 minutos para aprender un poquito más. El cristiano tiene que formarse, si no cualquier persona llega y nos enreda con teorías que no conocemos y que pueden desviar nuestro camino por falta de conocimiento. Recuerde que lo que dijo la Biblia dice, este pueblo fue destruido, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A nosotros no nos puede faltar. Tenemos que tener el suficiente conocimiento de la palabra como para poder discernir con claridad quién es Dios y hacia dónde vamos nosotros como pueblo de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento en el cual vamos a aprender un poco más, que nuestro entendimiento se abra, que la teoría que desconocemos llegue a la mente y si la conocemos, ampliemos, Señor, ese conocimiento que tenemos. Tenemos sed y hambre de conocerte, Dios. Y la única forma, Señor, es acudiendo a tu palabra, a la lectura. Tú eres el maestro, tú eres Dios y tu palabra es el testimonio tuyo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la herencia de Abraham. Después que Abraham tuvo a Isaac, él tuvo otros hijos. Después de encontrar mujer para Isaac, su hijo, aún viejo, Abraham asegura la descendencia de Isaac y por supuesto su promesa. Pero él quiso asegurarse más también y entonces Abraham volvió a tomar mujer, esta vez a Cetura. Yo no sé si es Cetura o Cetura, pero otra mujer. Y con Cetura tuvo 6 hijos. 6 hijos que son Sinrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suá. 6 hijos más, asegurándose que sería él el hombre de la promesa tan grande como las estrellas, tan numerosas como las estrellas. Algunos descendientes de ellos fueron Joksán, padre de Seba y de Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurín, Letusín y Leumín. Los de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos eran hijos de Cetura, otra mujer que tuvo Abraham. Y es usted que no solamente tuvo entonces a Sara, sino que el hombre se aseguró un poco de tener más descendencia. Abraham entonces fue un hombre con varios hijos, pero estaba centrada la promesa en su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Los hijos de Abraham, estos hijos de Cetura, se convirtieron luego en aquellos hombres que poblaron Arabia. El capítulo 25 de Génesis comienza una forma curiosa en hebreo que dice Bas Yafab Abraham. Va Yasaf Abraham. Repito, Va Yasaf Abraham, que significa literalmente y añadió o incrementó a Abraham. Va Yasaf Abraham. Repito, significa y añadió
o incrementó Abraham. Parece irónico, pero en el capítulo en que se menciona la muerte de Abraham se habla también de que él aumentó o incrementó. Parece que Abraham se dedicó a aumentar su bendición, a incrementarla. Abraham se dedicó, después de la promesa, a aumentar. Aun cuando una persona muere, su legado sigue a través de su descendencia. Y era lo que Abraham había tratado de asegurar. Que mi descendencia no solamente pueble, sino que también prevalezca. También entonces nos enseña Abraham que aún tarde en la vida, y esto es algo que quiero que se ponga en el corazón, aún tarde en la vida, uno puede, y yo diría que debe, seguir siendo productivo. Aún tarde en la vida. ¿Qué quiere decir? Aunque pasen los años, usted y yo no podemos perder la visión de ser productivos. Quiero que se grabe esto en el corazón. Abraham tenía esa visión. Él siguió viejo, pero seguía siendo productivo, no solamente en hijos, sino que seguía aumentando sus posesiones. Tenía más hijos. Es probable que quisiera dejarle a cada uno de ellos. Otra gran lección que encontramos en este pasaje de la Biblia, en este capítulo, es la sabiduría de dejar los asuntos relacionados con la herencia, hablo de Abraham, arreglados antes de morir. Si usted quiere un testamento, eso es parte de lo que hizo Abraham. Porque a pesar de que Abraham tuvo más hijos, él decidió que su único heredero fuera Isaac. Porque él era el heredero espiritual de la promesa. Era sobre Isaac. No había sido sobre Ismael, ni sobre los hijos de Cetura, era sobre Isaac. Y Abraham lo tenía claro. Por supuesto que Abraham veló por sus otros hijos. Dice la palabra en Génesis 25, 5 y 6, Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. A los hijos de sus concubinas, Abraham le dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac, hacia el este, a la tierra del oriente. Probablemente Abraham piensa que sus otros hijos se van a poner celosos y van a estorbar la gestión de Isaac, su heredero y el heredero de la promesa. Es probable que esto sea así. A mí me parece nada más que es una acción en la cual él trata de proteger y salvaguardar su principal elemento en la promesa, su heredero, Isaac. Los otros hijos se fueron lejos, pero no se fueron desprovistos, iglesia. No piense que Abraham era un hombre irresponsable, no se fueron desprovistos. Llevaron bienes materiales. Sin embargo, Abraham dejaba claro que la herencia espiritual y todo aquello que Dios le había prometido era para el hijo de su promesa, para Isaac, anunciado por Dios, por los ángeles. Lo mismo sucedió con Ismael. Despidió a Ismael porque el hijo de esta sierva, dice la palabra, no puede ser heredero junto con Isaac. Abraham está poniendo en orden su promesa, permítame decirlo así, antes de morir, diciendo, quiero a mi hijo solo, él solo va a heredar lo que Dios me prometió en él. Los demás no se van a ir con las manos vacías, pero no son de la promesa de Dios. Tal vez esto a muchos les parezca injusto. ¿Y Abraham por qué hizo eso? Pero sabemos que Dios es perfectamente justo. Y hay razones por las cuales se ordena así la herencia de Abraham. Tratemos de entender la mente de Abraham, que trata de ser en este caso alineada a la promesa de Dios.
No siempre podremos entender a Dios, iglesia. Alguna vez falleció un amigo muy querido del Evangelio. Era un pastor, joven. Dejaba una familia joven, niños. Y yo hablé con un pastor eso hace muchos años atrás. Y le dije, pastor, ¿qué pasó? Yo empezaba a dar pasos en el Evangelio, si usted quiere. Y dijo, hermano Juan, en estos casos yo solo suelo callar y reconocer la soberanía y la voluntad de Dios. A veces uno trata de cuestionar a Dios. A veces uno trata de enjuiciarlo. ¿Por qué hiciste eso, Señor? Me parece que esto es injusto. Aquí no hay injusticia. Dios está dirigiendo la vida de Abraham. Él tiene sus razones. La parte más valiosa, iglesia, que Abraham recibe de parte de Dios, y por lo tanto la parte más valiosa que le deja Isaac a su hijo, no es tanto la parte material. Y en esto quiero ser enfático para aquellos que tenemos familia. No vamos a desestimar la parte espiritual. Pero esa parte no es la más interesante de la herencia que un cristiano puede dejar a sus hijos. Lo más importante que Abraham dejaba a Isaac es el llamado y el pacto. Eso no se podía perder. El pacto y el llamado es espiritual, no material. No era una decisión propia del mismo Abraham, sino que era una decisión de Dios. Era una decisión de Dios. La tierra es de Dios, es su creación. Él decide con quién hace pactos y a quién le entrega su heredad. Él es soberano. Nadie puede cuestionar entonces al Dios de los cielos y de la tierra. Él es soberano y es justo. En realidad Abraham no echó a sus hijos, a sus otros hijos de la tierra, no los echó de su propiedad, porque aún no poseían del todo la tierra. Lo que hizo fue separar a sus hijos para que cada uno de ellos tomara diferentes destinos. Repito, nadie se fue con las manos vacías. Aún los hijos de Cetura recibieron regalos como herencia. Pero no tenía sentido, para mí por lo menos pienso igual, que permanecieran allí como extranjeros. Les estaba dando libertad, hijos, tengan libertad, vayan y hagan su vida como a ustedes mejor les parezca. Vayan, lleven regalos, lleven cosas materiales. No quiero que sean pobres. Y así lo hicieron. Ellos se fueron y fueron amos en sus tierras. Allí fundaron sus propios pueblos. Ellos fundaron ciudades. No fueron tampoco cualquier persona los hijos de Abraham, los otros hijos de Abraham. Muchos pueblos de Asia Menor como Turquía, Arabia, el Medio Oriente, llevan nombres de los otros hijos de Abraham. Repito, Turquía, Arabia y Medio Oriente. Según el historiador Josefo, Éfer invadió Libia. Éfer, hijo de Abraham, invadió Libia, al norte de África, y en su honor le fue puesto el nombre del continente, África. África. Éfer la fundó. En contraste a esto, Isaac debía permanecer en Canaán como extranjero. Él tenía un llamado allí, en una tierra que aún no poseía. Isaac y sus medios hermanos pienso que no podían vivir juntos como una tribu. Isaac es portador de una promesa de Dios. Cada quien por aparte. Isaac tenía un llamado espiritual que sus hermanos no tenían. Esto lo entiendo yo perfectamente. Él y su descendencia deberían apartarse de las naciones
para habitar en otra tierra. Porque Dios tenía planes con ellos. Dios los llevó a vivir como extranjeros en Canaán y en Egipto, para hacer de ellos en verdad una sola nación. Isaac. Entonces, iglesia, fíjese usted que, bueno, Ismael también por su parte habitó. Llegaron a formar los descendientes de Ismael, atención, grábelo bien, 12 tribus. Al igual que también lo haría Israel después. Ismael tampoco fue un pintado en la pared. Llegó a fundar 12 tribus. Interesante, muy interesante. 12 tribus. Él también habitaron el desierto de Israel, Egipto. Vivió, escúcheme, 137 años. Yo quisiera vivir lo que vivió Ismael, 137 años. Dice la palabra en Génesis 25, 17 y 18 así. Estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años. Murió y fue reunido a su pueblo. Sus descendientes habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia Asiria. Se establecieron allí frente a todos sus parientes. Habitaron grandes franjas de tierra. Repito, poblaron el desierto entre Israel y Egipto, parte de Arabia. La mayoría de ellos eran nómadas y algunos de ellos también eran mercaderes. Poco a poco la familia de Abraham fue poseyendo y fue creciendo materialmente. Fíjese, mercaderes. Bueno, yo pienso que la conclusión aquí la vamos a tener enseguida, pero pienso que es bastante clara. Yo quisiera que usted y yo en esta noche entendiéramos esta parte de la palabra de Dios como la soberanía de Dios. Llegó la hora de la muerte de Abraham y Abraham prepara su muerte. Reparte a sus hijos salvaguardando al de la promesa. Repito, para muchos puede parecer injusto, pero yo entiendo que Dios es soberano y que tenía un pacto y Abraham tiene que seguir esos lineamientos. Sus otros hijos, repito, no se fueron con las manos vacías y poblaron grandes extensiones de tierra y se multiplicaron. Unos eran nómadas, otros eran mercaderes, poseyeron grandes naciones. Pero había en Isaac una promesa santa, espiritual. Probablemente el habitar con sus hermanos traería grandes obstáculos para él. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Permíteme entender esta noche que soy parte de esa herencia. Permíteme entender que vengo desde aquella promesa que hiciste a Abraham, Señor, y que mis hijos también son parte de esta herencia, mis nietos. Ayúdanos a vivir, Señor, según esta promesa y este pacto que hiciste con Abraham. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Vete de tu tierra y de parentela y te llevaré a una tierra a la cual fluye leche y miel. Yo seré tu Dios. Este pacto, Señor, ayúdame a entenderlo y a vivirlo. Y que la iglesia también así lo entienda y lo viva. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. Bueno, iglesia, hermoso pasaje este, la conclusión está clara. Dios tiene herencia para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que entender esto hasta el final de nuestros días. Tomar buenas decisiones. Salvaguardar nuestra promesa. No es tanto lo material lo que vamos a heredar de Dios, sino su pacto, la parte espiritual que nos llevará finalmente a su presencia. Que Dios le bendiga.
Que Dios le guarde. Nos vemos dentro de 15 días más. Descanse esta noche.